Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Mi nombre es Eduardo Tejeda, que Dios te bendiga grandemente. Hoy es lunes 26 de julio del 2021. Desde el lugar en el cual yo estoy transmitiendo y al mismo tiempo grabando este mensaje para las distintas plataformas en las cuales se transmite y comparte el material de Evangelio Público, son las 9 de la noche y 11 minutos. Es un 9:11 en este momento. Que por cierto, ¿sabes tú cuál es el significado de la numerología 9:11? Y debido a que gran parte del auditorio de Evangelio Público es evangélico, voy a aclarar que Evangelio Público y tu servidor pues no dependen únicamente de la numerología, sino que también consideran seriamente la gematría, que es la medición o la ciencia, el discernimiento, el estudio de los números en la Biblia y su simbología. Gematría y numerología deben de ir siempre de la mano. Una sin otra no puede subsistir. Eso nadie lo puede negar. El 9:11 tiene un significado muy profundo, y el significado, así a grandes rasgos, que te voy a decir es emergencia. El número 9 representa perfección y llamado. Y el 11 es una doble confirmación. Cuando tú veas el 11 o la repetición de 1 y 1, aunque no estén juntos, es una confirmación. De manera que el 9:11 es doble confirmación de urgencia, de emergencia. Algo requiere que sea hecho tan pronto como sea posible, según la petición del Creador, según la petición del que manipula el universo a favor o en contra de todo ser humano. Y bueno, yo estoy transmitiendo y grabando desde la ciudad de Chihuahua, en México, en el norte de México. En este territorio, en este momento, estamos a 27 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado. Parecía que iba a llover, mas no llovió. El día de hoy la temperatura alcanzó un nivel alto, pero no el peor que me ha tocado vivir desde que regresé de la Ciudad de México a esta tierra después de 10 años. Hoy estuvimos a 33 grados centígrados, fue la máxima. Después de ahí, alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, comenzó a disminuir la temperatura. Y bueno, comencemos. El tema de hoy es un poco diferente a lo habitual. Yo venía dispuesto a grabar este material en un video, pero el Señor, el Dios de Israel, el Dios que habla a tu consciente, subconsciente, a tu corazón, a tu mente, a tu cuerpo, me ordenó que lo hiciera por medio de audio MP3. Y tú te preguntarás, ¿cómo habla Dios? Bueno, la Biblia menciona que Dios habla a través de 9 maneras. Las más populares son la Biblia, la oración, la meditación, los sueños, ¿sí? La predicación de su palabra, la Biblia ya la mencioné, visiones, y me faltan más o menos como 3. No las recuerdo en este momento, pero con estas 6 tienes suficiente. Si te investigas cada tema, es mucho material lo que vas a encontrar.
Hay un personaje singular en la Biblia. Sabes, la Biblia, la palabra de Dios, menciona siempre grandes historias de grandes personajes. Desde cómo Adán y Eva fueron restaurados por el Creador, hasta el gran rey David, el gran rey Salomón, Abraham, el patriarca, que en inicio pues no era judío, ¿verdad? Bueno, nunca lo fue. El judaísmo se estableció hasta que Israel estableció el culto al Dios de Israel en el desierto. Ahí nació el judaísmo. Me refiero a que Abraham no era ni siquiera hebreo. Abraham era semita, a grandes rasgos era semita. Y era de Babilonia, porque hay personas judías que tienen un autoestima nacional, genético, como si vinieran y descendieran, ¿sí?, de los mismos ángeles que están en el cielo, y no es así. Si tú eres judío o judía, debes de saber que desciendes de babilonios, de Babilonia, porque Abraham vivía en Ur de los caldeos. No era judío, no era hebreo, era semita, era babilonio. Hasta grandes historias como las de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los apóstoles de Jesús, los apóstoles del Cordero, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Apolos, todas las historias que narran la Biblia. Pero sabes, la Biblia también tiene otro lado, porque también se narran historias negativas, penosas, para que me entiendas. Uno de los principales personajes, parteaguas en la historia de la humanidad, fue nada más y nada menos que Judas Iscariote. Sí, como lo estás escuchando, aquel hombre que se atrevió, sí, a traicionar al Hijo de Dios. Lo puso en una cruz prácticamente, porque él detonó todo el infortunio que tuvo que vivir y pasar nuestro Señor Jesús de Nazaret. Voluntariamente, claro que sí, pero le costó hacerlo en la voluntad humana. Cuando decimos que Dios se hizo hombre, no significa que andaba flotando, caminando entre los hombres, buscando reconciliar a los hombres con el Creador. Claro que no. Ejecutar la voluntad del Padre y la voluntad de la que tanto él hablaba le costó oración, dolor, llanto, e inclusive en algunos minutos deseó o deseaba resistirse a cumplir eso que nosotros llamamos crucifixión. Judas, la Biblia no especifica ni su edad ni su descendencia. Inclusive estoy casi seguro que ni siquiera dice a qué se dedicaba Judas. Pero vaya, Jesús llamó a sus 12 apóstoles principales y la mayoría tenían oficios seculares, profesiones seculares. Por ejemplo, Pedro y Andrés eran pescadores, eran lancheros, así como los que tú ves, por ejemplo, en Acapulco, en Zihuatanejo, en Oaxaca, en Cancún, Quintana Roo, mexicanos, o también como los lancheros de las playas de Texas, o también lancheros, como aquellos balseros cubanos en las costas de Miami, Florida, ¿sí? Y del otro lado, en el Pacífico, en San Francisco, ¿sí? En cada país hay personas que se dedican a la navegación comercial, desde pequeños lancheros, hombres que tienen una, dos lanchas o botes para pescar, hasta grandes corporativos, ¿sí? Con grandes botes o portabotes.
A lo que me refiero es que se dedicaban a un oficio común y popular, la pesca. Uno de los otros apóstoles, que era Mateo o Leví, era contador, era más bien republicano, para que me entiendas, era cobrador de impuestos, pero tenía conocimientos de contabilidad. ¿Sí? Había también uno de los apóstoles que era Simón el Celote, que ese sí la Biblia no especifica si trabajaba o no, pero estaba íntimamente ligado a una secta que era la de los celotes. Eran personas que se caracterizaban por un amplio y profundo e intenso y agudo celo por la figura de Dios y el conocimiento de Dios, la Torá y el Tanaj judíos. Eran personas de celo, muy arrebatados, muy intensos. Por eso se les decía celotes. Fíjate cómo Jesús en su equipo tenía personas totalmente distintas, a pesar de que los oficios se repiten, por ejemplo, en Pedro y Andrés. De Judas no se sabe mucho. Ahora, el punto de este mensaje es compartir contigo esta información. Y esto comienza con una pregunta. ¿Qué nivel de vibración humana tuvo que tener Judas Iscariote para poderse atrever a vender, traicionar y prácticamente terminar mal, traicionando a Jesús, su maestro, su salvador? ¿Qué nivel o tipo de vibración tuvo que tener o alcanzar? Este mensaje está basado en un gráfico que yo revisé el día de hoy personalmente, en el cual se explican todas las pautas o niveles de vibración humana medidas en hertz, desde la más baja, que es 20 hertz, el estado de vergüenza, hasta 700 hertz, que es el nivel que se denomina como iluminado. Aquellos personajes que alcanzaron este nivel de iluminación pues son Gandhi, Buda, Mohammed, profeta Mohammed, incluyendo el mismo Cristo. Pero debes de saber que a pesar de eso, hay otro nivel más grande que se conoce después del nivel 700, medido en hertz, que es el de la iluminación. Sigue el de 780, que es el de apreciación. Me gusta indagar en esto, y me imagino que por apreciación se entiende que es un nivel de discernimiento más amplio y profundo. Después sigue el nivel 900, y es en el cual se alcanza empoderamiento, libertad y gratitud. Y después de eso se alcanza el nivel 1000, que es la conciencia de Dios. Ahora, déjame decirte algo. La Biblia dice que Jesús hacía buenas obras, era bueno con muchas personas, y lo era más con sus apóstoles, con sus más íntimos y allegados colaboradores. Pero algo tuvo que haber pasado para que Judas tomara la decisión de traicionar al Cordero de Dios. Sabes, hay un pasaje en la Biblia, el cual voy a buscar en este momento en mi Biblia, pero todo parece indicar que este resentimiento que comenzó a tener Judas hacia Jesús comenzó en los capítulos de Juan 12 y Marcos 14. En el capítulo de Juan 12 dice lo siguiente:
6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Esas maravillas hacia el Señor Jesucristo. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, dice en el versículo 6, no porque se cuidara de los pobres, no porque le interesaran los pobres. Dijo esto porque era un ladrón, así dice la Biblia. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. ¿Sabes por qué yo pienso, y esta es mi opinión personal, que aquí comenzó ese resentimiento de Judas hacia Jesús, que después se tuvo que haber convertido en un nivel de vibración tan bajo, ¿sí?, tan nefasto, al grado de que se convirtió en odio prácticamente? Imagínate esta escena. Está Jesús con sus 12 discípulos. Había más de 12 personas ahí. Y Jesús estaba conviviendo con 3 personas en esa cena. Marta y Susana. Perdón, no es Marta ni Susana, es... Válgame, me estoy trabando un poco aquí. No es Susana, es María. Marta y María. Ya estoy inventando nombres aquí. Dios me libre de inventarme cosas que no estén escritas en la Biblia. Marta y María. Y además estaba Lázaro, el que Jesús había resucitado. Son 3 personas. A esos 3 súmale los 12 apóstoles. Ahí había mínimo 15 personas. Bueno, quitando a Judas son 14 personas. Quitando a Jesús son 13 personas. Quiere decir que el Señor Jesús, maestro de maestros, le llamó la atención a Judas delante de 13 personas. Delante de 13 personas. Judas tenía orgullo, tenía soberbia, tenía vanidad. Y metió la pata. Porque opinó de algo. Y es que esto es algo muy común en el Nuevo Testamento y en los Evangelios. Que Jesús estaba diciendo algo, estaba en paz, ni siquiera estaba hablando. Y de repente sale un inteligente, un sabio, un metichón, a quererse lucir y hacerse el maestro ante el maestro. En uno de los evangelios, que es Mateo 23, tengo entendido, déjame lo busco inmediatamente, se dice que Jesús estaba hablando a los fariseos. Es en Lucas 6. En Lucas 6, él estaba reprendiendo a los fariseos.
Él hizo varias cosas en ese capítulo. Estuvo en una sinagoga judía y estuvo con los fariseos. Dijo una parte de las bienaventuranzas y después declaró algunos ay. Cuando él estaba hablando todo esto y estaba hablando de no juzgar, hablando de pura verdad, hablando de los frutos del árbol, inclusive mencionó un par de parábolas, pero hizo énfasis, el mensaje se centra en ese capítulo de no juzgar porque si no vas a ser juzgado, no condenes porque vas a ser condenado, perdona y serás perdonado, da y se te dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Era un escriba el que se levantó y quiso hacerse lucidito porque no le pareció lo que estaba diciendo el Señor. Y es que el Señor Jesús tenía un carácter fuerte. Hay un programa en México que se llama Backdoor y lo transmite o lo produce un canal de televisión de comedia que se llama Comedy Central. Es americano, pero tienen pues ya presencia en México. En este programa Backdoor hacen un tipo de sketch en el cual se mofan y se burlan mucho de la figura y persona de Jesús. Hay escenas en el programa como por ejemplo hay una persona que se viste de blanco y se pone barba de blanco y cabello blanco y está rodeado de otros hombres, unos pelones, unos calvos, unos con cabello, mujeres, hombres, y están como en una tipo oficina, sala de juntas, con una mesa y están tratando asuntos del cielo. Como si fuera un corporativo de Santa Fe en Ciudad de México, sí, como si fuera un corporativo de San Pedro de los Garza, Nuevo León, como si fuera un corporativo de Periférico de la Juventud en Chihuahua, Chihuahua. Y no es así, obviamente. En una de esas escenas, en algunos sketches, llega Jesús representado por un actor, ¿sí? que ha salido en varias películas mexicanas. Y trae cabello largo y trae su túnica y llega y representan a Jesús como si fuera cualquier persona incapacitada de sus facultades mentales. Y los ángeles le hacen bullying y el padre lo avergüenza y le hace bullying. Y mucha gente se queda con el mensaje de que ese es Jesús. De ninguna manera. Y te digo esto porque ese programa alcanza unos ratings impresionantes. Sus videos en Facebook, YouTube son tremendamente vistos. Ese programa está mandando más personas al infierno que a lo mejor Hitler. ¿Sí? Porque Hitler se caracterizaba que así como asesinó a 6 millones de judíos, también asesinó a muchas personas que no es que lo diga yo, pero según las leyes de esos tiempos, ¿sí? Según con las leyes que los evaluaban, eran declarados culpables por algún delito. Se dice que Hitler no solo mató 6 millones de personas, sino se pasó de los 10 millones de personas, porque Hitler y el nazismo no solo asesinaron judíos, asesinaron católicos, asesinaron cristianos protestantes, evangélicos, pentecostales, metodistas, bautistas, presbiterianos, asesinó musulmanes, ¿sí? Asesinó todo tipo de persona que se le opusiera o contradijera sus leyes. Obviamente muchas de estas personas morían sin ser justificados, sin arrepentirse de sus pecados y de forma repentina. Comedy Central envía más personas al infierno que el mismo Hitler y el mismo nazismo de los años 30 y 40. Es delicado, es importante porque mínimo en cada capítulo salen varios sketches. Hay una blasfemia hacia el Padre, hacia el Hijo y en algunos al Espíritu Santo. Que Dios tenga misericordia de los actores de ese programa, de ese canal, perdón.
en específico del programa Backdoor. Que Dios tenga misericordia de ellos porque están, número uno, mandando muchas personas al infierno, les siembran esa blasfemia. Sí, yo no digo que el otro material que producen no haga reír, tienen sketches muy buenos, tienen mejores guionistas de México, probablemente, en comedia. Tienen un capítulo muy bueno que representa esa historia chistosa, ¿verdad? Entre el taquero y el cliente. Este taquero que se llama Don Güero en el capítulo llega a un restaurante donde está su cliente comiendo otros tacos y le hace una escena tipo mujer encontrando a su esposo con otra mujer, algo así. Hace reír, sí, pero ya cuando en otros sketches se meten en el tema de blasfemia ya es delicado. Quizá hagan reír a algunas personas, a otros no, pero que Dios tenga misericordia de esas personas. Y como siempre está escrito en la Biblia, por sus frutos los conocerás. Yo quiero ver los frutos del grupo de rock celta, rock ópera español Mago de Oz. ¿Cuál fue el precio de escribir, cantar y producir y vender y hacerse ricos con Fiesta Pagana? ¿Cuál será su fruto en este momento? ¿Cómo estarán? ¿Qué enfermedades tendrán? ¿Qué vicios tendrán? ¿Tendrán problemas de depresión? ¿Qué problemas tendrán? ¿Cuál fue el precio de haber escrito, compuesto, producido, cantado y enriquecerse con Fiesta Pagana de su álbum Finisterra? Por sus frutos los conocerás. Los actores de Comedy Central, los actores de Backdoor, por sus frutos serán conocidos un día. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y te decía, Jesús se caracterizaba porque si alguien se metía, ¿sí?, en la conversación, no encuentro el versículo, pero es un versículo en el cual Jesús está diciéndole sus verdades a los fariseos, a los religiosos, al sistema religioso de ese tiempo. Y un escriba, que era el que tenía el don y la educación necesaria para transcribir textos religiosos, espirituales, civiles, sociales, históricos, de papel a papel, o de papiro a papiro, o de rollo a rollo, no sé, alza la voz y reta al Señor Jesús, le hace una pregunta, y ¿sabes qué? Lo voy a tener que buscar porque es necesario. Es necesario. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Pues parece ser que es en Mateo 23, pero no lo encuentro, pero es que es importante dejarlo grabado, ¿verdad? Está Jesús hablando y pues siempre hay alguien que se quiere lucir. Sí, creo que es el Mateo 23. No sé, a ver si tengo éxito aquí. Pero es fuerte este capítulo. Les dice ahí de vosotros, a todos los fariseos. Bueno.
Lo voy a dejar para no entretenerme. Que Dios me lo traiga, el Espíritu Santo me lo traiga. El asunto es este. Judas Iscariote tuvo que tener un nivel de energía, un nivel de vibración humana, ¿sí?, para poder traicionar a aquel que era bueno por naturaleza, que era el amor caminando entre los hombres. ¿Qué nivel de vibración humana tenía Judas? Fíjate, existen este tipo y este nivel de vibraciones humanas. Vergüenza 20. Voy a mencionar el nombre de la emoción y la frecuencia en hertz. Vergüenza 20, culpabilidad 30, apatía 50, aflicción 75, miedo 100, deseo 125, enojo 150, orgullo 175, coraje 200, neutralidad 250. Este nivel de vibración humana, neutralidad, es el que tenía Poncio Pilatos cuando se lavó las manos y no quiso ni liberar a Jesús, declararlo inocente. Bueno, sí lo hizo. Él declaró a Jesús inocente y le dijo al pueblo judío y a los sacerdotes, al sector religioso: yo veo a este hombre inocente, no hay mancha en él. Pero no hizo nada para soltarlo, para liberarlo. Se lavó las manos. Poncio Pilatos estaba en el nivel de 250 Hz. Era neutral. Después le sigue 310, que es el de la voluntad, 350 aceptación, 400 raciocinio. Aquí en aceptación es cuando tú ya aceptas, cuando te resignas, por ejemplo, a un duelo por una separación, un divorcio, la pérdida de un trabajo, el duelo por la pérdida de un familiar fallecido. Fíjate cómo el quebrantamiento, el dolor, la aceptación te va a catapultar a un nivel de vibración humana más alto después de que superas el duelo. Fuimos diseñados para ser quebrantados, ¿sí? Raciocinio 400, amor 500, alegría 540. Fíjate cómo antes de alegría está el amor. O sea, es más alta la vibración en alegría que en amor. Y esto encaja perfectamente con nuestra cultura en este día. Hay gente que ama en silencio, hay gente que ama y no es alegre, es infeliz. Está por encima de la alegría que el amor en nivel de vibración humana. Paz en 600 e iluminación en 700. Y después de iluminación pues ya siguen las otras que te dije que eran apreciación, ¿sí?, y conciencia de Dios. La conciencia de Dios. Judas Iscariote, para tener y para que le fuera permitido por el cielo entregar, traicionar, vender por 30 miserables monedas de plata a Jesús de Nazaret, que a cuánto equivale 30 monedas de plata en este tiempo, es alrededor entre 60 y 300 dólares. Si fueran 60 dólares, estamos hablando prácticamente de 1,200 pesos mexicanos. Si fueran 300 dólares, estamos hablando prácticamente de 6,000 pesos mexicanos. Nada, no es nada, no es. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuánto dinero son 6,000 pesos para Jeff Bezos de Amazon? ¿Cuánto dinero es para ti 6,000 pesos? Hay personas que ganan un sueldo de 2,000, 3,000 pesos a la semana, 12,000 al mes, 15 al mes. Hay personas que ganan 100,000 al mes. Un diputado federal gana 70,000, 80,000 pesos al mes. Un director de una planta maquiladora en Chihuahua, por ejemplo, en el año 2011, el director de la maquila, porque yo lo conocí,
Hawker Beechcraft, que está ubicada donde antes era Alambrados de México, ganaba 120,000 pesos al mes por ser director de la planta. Imagínate ahora, ¿qué son 6,000 pesos? Por 6,000 pesos, Judas Iscariote, ¿sí?, vendió su alma al diablo. Cabe mencionar que después de lo que pasó, Judas Iscariote quiso remediar lo que había hecho, y ya no le fue permitido. De hecho, la historia de Judas Iscariote termina de manera patética y triste a la vez, porque a lo mejor Jesús lo hubiera perdonado. Jesús perdonó a Pablo, y Pablo era un verdadero hijo de la fregada, era un verdadero hijo del diablo. Asesinó a muchos cristianos, era religioso empedernido, y fácilmente Jesús lo perdonó, lo quebrantó, lo dejó ciego 3 días, comiendo pan y agua con temor y temblor, un término muy popular en la Biblia, con temor y temblor. Mismo término se lo aplicó el rey Acab al profeta Miqueas, cuando Miqueas le dijo que no iba a volver y que a lo mejor moría. Acab se enojó, lo cachetearon y lo mandó a la cárcel, y ordenó, así dice la Biblia, que le fuera dado pan y agua con temor y temblor, que así lo iba a comer. También por orden de Dios, Ezequiel, el profeta Ezequiel, el Señor le dijo que iba a tomar agua y comer pan, cierta ración de pan al día, con temor y temblor. Es un nivel muy bajo de vibración humana. Debes de recordar algo. Tú puedes esforzarte en cambiar tu dieta, tus alimentos. Tú puedes esforzarte en dormir bien a tus horas. Tú puedes esforzarte en estar bien, de tener paz, luchar para que nada te afecte, pensar positivo, decretar, declarar. Tú puedes esforzarte en hacer ejercicio físico, acondicionamiento físico. Tú puedes esforzarte en llevar una vida sexual de calidad, activa, positiva, sana. Pero no se te olvide que a pesar de todos estos niveles de vibración humana, quien está por encima y puede manipular inclusive la vibración humana es Dios, el Creador. Si tú recibes algo, no es en su totalidad por la vibración humana que tú generes. No es nada más por eso. Es, yo creo que en un 20%. Todo el trabajo que tú haces de vibración humana es como un 20%. El 80% es determinado por el cielo, sin importar si eres cristiano o no, creyente o no. Así es. Recuerda, el nivel 900 de vibración humana lo tiene tomado, está en su control y lo determina el Creador. ¿Quién es el Creador? Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo de Nazaret. El nivel de vibración más humana es Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el nivel de conciencia más elevado que puede tener un ser humano en la tierra. Es lo más elevado. Porque tú, a pesar de que estés mal, tienes un mandamiento de parte de Dios para tu vida. De gracia recibiste, de gracia vas a dar. Y este evangelio será predicado a toda criatura. Ve y predica y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautízalos en el nombre de Jesús. Son mandamientos que Dios le da a su pueblo, ¿sí? Y no son mandamientos que digan, pero primero vibra alto, pero primero cuídate bien, pero primero come bien, pero primero triunfa y sé exitoso. De ninguna manera. Por eso digo que el Evangelio, la plataforma espiritual,
más elevada, el nivel de conciencia más alto y el nivel de vibración humana más elevado es el Evangelio de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Porque a pesar de que estés como estés, tú tienes que perseverar y avanzar y hacer lo que tienes que hacer. Mientras que en otras ramas espirituales, primero tienen que vibrar alto para hacer algo por este mundo caído, ¿sí? Se basan en filosofías humanas de que si quieres cambiar el mundo, primero cambia tú. Cuando Jesús dice es al mismo tiempo, es parejito. Al mismo tiempo, mientras tú cambias y yo te cambio, ve e intenta cambiar el mundo. Eso es lo que dice Jesús prácticamente en la Biblia. Recuerda, no porque te esfuerces tanto en alcanzar niveles de vibración humana altos, significa que Dios no tiene control sobre esos niveles de vibración humana. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. A Él sea la gloria. Judas Iscariote, para tener que haber traicionado a Jesús de Nazaret, tuvo que haber tenido entre 100 y 310 Hertz de vibración humana. Pero yo pienso que debió haber pasado por todos, desde vergüenza, que es 20, culpabilidad 30, apatía 50, aflicción 75, miedo 100, deseo 125, enojo 150, orgullo 175, coraje 200, neutralidad 250, voluntad 310, aceptación 350. Yo creo que Judas pasó por todos, en el buen sentido de la palabra, aunque si analizamos bien quién era el padre de Judas Iscariote, no era Dios, y su maestro no era Jesús. El padre de Judas era el diablo, ¿sí? Y su maestro no era Jesús, su padre era el diablo, Satanás. Por lo cual podemos deducir que Judas Iscariote era una sugar baby del infierno, y el diablo era su sugar daddy, y el diablo lo padroteaba, y el diablo lo manipulaba, y el diablo lo movía de aquí para allá, como una perrita. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Con respeto a aquel gremio más honorable y más respetable que la memoria de Judas Iscariote, la prostitución. Judas Iscariote es el ejemplo más grande de lo que dice Lucas 11:35, mira que habiendo luz en ti no sea tinieblas. No porque tú brilles significa que seas portador de luz que resplandece, luz del cielo, luz de Dios, luz del Creador. A lo mejor eres portador de luz que es tinieblas. Analiza esa frase. Y no porque vibres muy alto significa que seas portador o portadora de luz de el Creador. Para meditar y reflexionar la vida y testimonio y memoria de Judas Iscariote, fíjate, después de 1988 años, la memoria de Judas Iscariote es todavía avergonzada, es despreciada y siempre causa pena, tristeza la historia de Judas Iscariote. Porque no te lo he terminado de decir, pero la Biblia dice que Judas decidió suicidarse. Tomó una soga y se colgó en la rama de un árbol. Se ahorcó, se quitó la vida y la soga se rompió. Y el cuerpo de Judas Iscariote cayó encima de un acantilado en una propiedad y se deshizo.
todos sus restos, todos sus órganos internos fueron expulsados de su estómago, de su cuerpo. Para que me entiendas, se le salieron las tripas para todos lados. Lleno de sangre, salpicó de sangre aquí, allá, acullá. Así es como terminó Judas Iscariote. Con los Judas no se pelea. Con los Judas se espera la justicia de Dios porque ellos mismos se suicidan. Algunos ejemplos de otros Judas Iscariotes en la Biblia, aunque con otros nombres, pero el mismo espíritu tenían y eran portadores de tal espíritu. Saúl, aquel primer rey de Israel, también se suicidó, ese usó una espada. Balaam, aquel profeta, porque era profeta de verdad, que quería y pretendía maldecir al pueblo de Israel por dinero. También era un Judas. Caín, aquel asesino que mató a su propio hermano Abel, porque Abel traía lo mismo, aquella naturaleza genuina, sincera, de bien que tenía Jesús. Obviamente sin ser Abel Dios, ni presentar ningún síntoma de eso, era simplemente un ser humano. Caín no podía tolerar lo bien que lo hacía Abel y simplemente decidió asesinarlo. Aquellos 11 Caínes o Judas Iscariotes o Saúles que vendieron a su hermano José, aquel que es popularmente llamado José el Soñador, lo vendieron como esclavo a algunos árabes, y estos árabes después lo vendieron como esclavo a Egipto. La Biblia está repleta de grandes historias, pero también de historias patéticas, tristes y de grandes fracasos, de miserias de hombres que fácilmente todos podríamos englobar y encajar en el concepto, en el término de Judas Iscariotes en general. Gloria sea a Dios. Que Dios nos cubra con su sangre preciosa. Debemos de recordar que los Judas son personas cercanas, no son lejanas. No son lejanas. Es una representación muy gráfica de cuando somos traicionados, ¿quién nos traiciona? Más de uno que me va a estar escuchando, incluyendo tu servidor, Eduardo Tejeda, transmitiendo aquí en este momento para Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Hemos sufrido de alguna manera alguna traición y nos identificamos con esta historia. Pero debemos de recordar que los Judas Iscariotes pegan, sí pegan, pero Dios pega más duro. Recuerda que Jesús es la inteligencia emocional. Y Jesús no solo provocó, ¿sí?, estar a un nivel de vibración humana para él mismo tan bajo que lo llevó a la crucifixión, sino que cuando él resucitó, pues imagínate el nivel de vibración humana que tenía, muy por encima de los seres humanos. Y aún cuando él le declaró a Judas en la cena, en la última cena, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, date carrilla, papi, date carrilla, apresúrate, porque me urge que Dios se glorifique en mí. Le tronó los dedos a Judas para que Judas se apresurara y lo traicionara rápido. Jesús, bueno, Jesús es Dios, pero Dios en la persona de Jesús prácticamente le dijo al Padre que acelerara los tiempos. ¿Has escuchado cuando cristianos imprudentemente abren su boca y dicen: Dios acelera los tiempos? Pues no sabes ni lo que estás diciendo,
Porque lo que le estás diciendo es que quieres llorar más pronto, más rápido. A lo mejor Dios te quería dar, no sé, 5 años de paz. Pero nada más por tu petición, pues te lo va a dar en 2 años. Sé prudente cuando tú le pidas a Dios que acelere los tiempos. Jesús lo hizo porque era Jesús. Y tú debes de entender que tú no eres Jesús. Tú no eres Jesucristo, obviamente. Porque muchas veces los cristianos quieren justificar todos sus actos. Es que Jesús hizo esto, Jesús aquello. Sí, Jesucristo, pero no tú. Tú no tienes por qué hacer las cosas así. Tú no eres Jesús. Tú no eres el Salvador del mundo. Hay un poeta, el cual voy a buscar en este momento porque su cita es demasiado buena para mí y merece la pena que yo lo cite. Y te digo, esta serie de mensajes este mensaje lo estoy grabando así en vivo. Lo voy a tener que buscar manualmente, ¿verdad? Muy bien, vamos a buscarlo. Lo estoy buscando aquí. Pero es una frase tan buena. Me encontré otra que dice: si tus padres no quieren venir a Cristo, si tus padres no quieren venir a Cristo, ven tú y ve al cielo sin ellos. George Whitefield. Amén. Amén, así sea, ¿no? Así sea. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. Por cierto, hoy es 26 de julio del 2021. Son las 10:03 de la noche. Bendito sea el nombre de Dios. Porque un día más terminé de pie ante los hombres y terminaré de rodillas ante mi Dios, porque comencé mi día ante Dios, mi Señor y mi Salvador. Gloria sea su nombre. Recuerda que Pablo nunca se arrodilló ante ningún hombre, porque siempre estuvo de rodillas ante Dios. ¿Quieres éxito, justicia, trabajo, amor? Sí, salud, venganza. Arrodíllate ante Dios, humíllate ante Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y delante de mí se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria sea Dios. Así que no te preocupes. Si tú no quieres reconocer a Dios o a Jesús, si tú no quieres arrodillarte ante Él todavía, bueno, recuerda que un día lo vas a tener que hacer, quieras o no. Y no es que yo te vaya a obligar, pero Dios lo va a causar. Dios no obliga a nadie, pero es tanta su luz que imagínate todo lo que va a causar. Y una de las cosas que va a causar es que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará su nombre. Pero unos lo van a confesar para salvación y otros lo van a confesar para condenación. Ya ni aunque le lloren va a haber solución para su condenación eterna, ni aun llorándole. Y tú piensas: pero ¿por qué un Dios de amor va a hacer eso? Por la misma razón que llevas años tú, ¿sí?, repitiendo y cantándole al dolor. ¿Acaso no eres tú el que canta: sin dolor no te haces feliz, de La Ley, con Eli Guerra? ¿Acaso no eres tú que canta I'm a pain believer, believer, de Imagine Dragons? ¿Acaso no llevas años cantándole al dolor y al quebrantamiento? Y ahora resulta, ¿sí?, que el mencionar que Dios es el que quebranta, da la vida y la muerte, el llanto, la alegría, la aflicción, te causa ser sentimental. Por favor, ya deberías de tener localizado y ubicado el término dolor y quebrantamiento, porque llevas años citándolo y llevas años cantándolo. Entonces,
Entonces tú dime, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Así de incongruente es el comportamiento humano ante Dios. Así de hipócrita es el comportamiento del hombre, del humano, ante Dios. Gloria sea su nombre. Bendito sea Dios. Estoy localizando esta frase porque es muy buena. Bendito sea Dios. Porque muchas veces nos podemos llegar a poner tensos con las historias de Judas. Y podemos llegar a pensar que, Dios mío, no me vaya a pasar como Judas. Los Judas son los que están cercas, no los que están lejos. No me vaya a pasar así como a Jesús, tu hijo. Puede pasar, hermano, hermana, puede pasar. Nadie está exento de padecer de esa manera, de esa magnitud. Pero al final, si llega a pasar, no lo olvides, nunca lo olvides. Con los Judas no se pelea, simplemente antes de que tú resucites y resplandezcas con la luz y la gloria del Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, ellos terminan suicidándose solitos. Solitos se suicidan. Ellos solos lo hacen. La frase que yo te quiero compartir esta noche para cerrar, para que te quedes con un buen sabor de boca. Esto no fue ninguna declaración para nadie de que vas a vivir o vas a experimentar la traición de un Judas en tu familia o en tu entorno social, civil, familiar, personal. Claro que no. Simplemente fue una grabación en MP3, una transmisión de radio. Pero el punto era cuestionar y pensar y meditar qué mal espiritualmente y qué nivel de vibración tan bajo debió haber tenido Judas Iscariote para atreverse a a vender por 30 monedas, por 60 a $300, siendo 300 lo máximo, 6,000 pesos mexicanos para que me entiendas, a el Hijo de Dios, que obviamente el Padre validó eso y lo aceptó, y Jesús se resistió un poco, pero al final se fortaleció en el espíritu estando en un cuerpo humano y glorificó al Padre en el altar a la muerte, en ese altar del infierno, aquella cruz, aquel método capital romano. Sí, sistema religioso, sistema político estaban ahí presentes, y el sistema social pues nada más era espectador, y en esos espectadores estaban pequeños juditas que habían recibido una sanidad, una liberación, un pan, un pescado, un abrazo, un beso, un consejo de parte de Jesús de Nazaret. La frase es esta: para desaparecer toda obra, toda intuición que pretenda sembrar duda o temor de que se va a experimentar un quebranto mediante un Judas en nuestra vida. No es la intención. La frase es esta: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Y el nombre de la persona que escribió y dijo esta frase, esta cita, es Michel de Montaigne. Michel de Montaigne. Se escribe Michel de Montaigne. Montaigne.
Montagne, no sé cómo se pronuncia esto. Montagne. M-O-N-T-A-I-G-N-E. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por escuchar. Fue un privilegio grabar este audio en MP3. Me disculpo por cualquier error gramatical, verbal u oral. Sigo en este amplio camino de aprendizaje en el arte y ciencia de comunicar. De verdad te digo, es tan difícil hablar en un micrófono, en público o a través de video. Pero Dios es el que da la gracia y Él la da abundantemente. Y escrito está en el libro de Job, capítulo 22. Aunque tu comenzar sea pequeño, tu terminar podría ser muy grande. No sabemos lo que Dios tiene preparado para Evangelio Público. Lo que sí es que es grande. Y yo lo creo. Y bajo la ley de atracción establecida por el Creador en la tierra, yo lo tomo, lo recibo, lo declaro, lo decreto, lo profetizo en el nombre de Jesús. Y le pido a mi Dios que me prepare para llegar a un nivel de vibración humana tan alto que pueda alcanzar y atraer todo eso que Él tiene para mí. Amén. Hecho está en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así sea, así es y así será. Dios manipulará el universo y éste conspirará a mi favor. Amén. Así sea. En cuanto a ti, que Dios te bendiga grandemente y gracias por escuchar. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Sigue, suscríbete y comparte Evangelio Público en redes sociales. Además puedes escribirme a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Y yo a ti te digo en esta noche, gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte Evangelio Público en redes sociales. Además puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.